Hola, mi nombre es Julio Alejandro Gómez. Actualmente estoy en quinto semestre de Ingeniería Civil y este video está hecho para la materia mecánica de suelos. Este video es para hacer la respectiva explicación de cómo se utiliza nuestro programa en Excel para la clasificación de suelos, límites de Altenberg, granulometría por hidrómetro y granulometría por tamizado. Entonces vamos a iniciar con la clasificación de suelos por el método SUPS. Entonces simplemente lo hundimos encima de la clasificación de suelos del método SUPS y él nos enviará a dicha clasificación. Entonces iniciamos. En la clasificación por el método SUPS, inicialmente lo único que tenemos que poner es nuestros pesos retenidos en gramos y él nos hará todas las demás operaciones. Nos sacará el retenido acumulado, el pasa. Por ejemplo, no sé, hagámosle un cambio aquí y verán como toda la tabla cambia. Entonces simplemente todo es automatizado. Aquí tenemos una pequeña tabla en la cual podemos ver el prefijo y sufijo del tipo de suelos y los subgrupos para así poder nombrar nuestro suelo. Como vemos, también debemos ingresar lo del límite líquido, el límite plástico que tengamos para nuestra clasificación, y aquí también ya está programado para que nos saque el índice de plasticidad. También nos da automáticamente cuánto porcentaje de gravas, arenas y finos tenemos en nuestro suelo, y por ende también nos va a dar qué suelo tenemos, si es un suelo fino o si es un suelo grueso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí en este es un suelo grueso, entonces nos dice ir a solución suelo grueso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar suelo grueso que está en esta parte, bajamos y entonces aquí nos dice seleccione el tipo de suelo que se indica a continuación. Entonces tenemos los tres tipos de suelo que son suelo sucio, suelo intermedio y suelo limpio. Entonces aquí nos va a decir cuál de los tres seleccionemos. Entonces en este caso pues nos dice que seleccionemos el suelo intermedio, entonces iniciemos por este suelo intermedio. Entonces en el suelo intermedio tenemos la misma tabla granulométrica pues para irnos guiando, pero esta tabla granulométrica está conectada con la principal, o sea que aquí como tal no podemos cambiar nada. Lo que hayamos hecho en la anterior, en el principio del método SUPS, quedará aquí. Entonces esta no la podemos cambiar nada, sino que simplemente para más facilidad la tenemos aquí, igual que lo del límite líquido y lo del límite plástico y todos los demás valores. Aquí como vemos, aquí cuando necesitamos sacar los diámetros de cuánto vale 60%, 30% y 10%. Aquí sí nos toca ingresar unos datos, nos toca ingresar el Y1, Y2, X1 y X2. Entonces, ¿cuál es el Y1 y cuál es el Y2? Entonces, por ejemplo, necesitamos sacar el diámetro del 60%. Entonces, el Y1 es el valor en porcentajes de la parte de pasa que está por arriba del 60. Entonces nuestro Y1 es el porcentaje que está por arriba del 60, que en este caso es 85,248. Y el Y2 es el que está por debajo del 60%, que en este caso es el 53,610. El X1 es el diámetro de estos dos, o sea que el X1 y el Y1 están conectados, solo que en vez de ser el de pasa es el diámetro. Entonces el X1 va a ser el diámetro del tamaño que estamos trabajando aquí, que es el de 4,75, y el X2 es de 2. Entonces eso es lo que tenemos que copiar aquí, y así con cada diámetro se hace de la misma manera. Como vemos, tenemos nuestra carta de plasticidad, en la cual, como vemos, dependiendo de los datos que nos haya dado, como sabemos es un suelo grueso, entonces por eso tenemos que hacer este proceso, y es intermedio. Entonces por ello, viendo la carta de plasticidad y haciendo sus respectivos análisis, como vemos, como la arena tiene más del 50%, quiere decir que es una arena. Como vemos acá nos dio arena, igualmente la gráfica, y la gráfica lo que nos está indicando es que es una arena limosa. Como ya sabemos que era arena y vemos que nuestro punto, esto ya en la gráfica
nos pone en el eje de limos. Entonces por ello sabemos que es una arena limosa. Y obviamente si nos da más acá arriba que quede en la parte de arcilla, entonces aquí pasaría a llamarse una arena arcillosa, o si fuera no arena sino grava, diría grava limosa o grava arcillosa, lo que nos dé. Entonces seguimos con los coeficientes. Ya habiéndolos pasado copiado en la parte de arriba, ellos inmediatamente pasan acá porque están conectadas las dos gráficas. Y él ya está programado para que con esos datos nos saque el diámetro del 60%, el diámetro del 30% y el diámetro de 10%. Y con eso de una vez nos saca el coeficiente de uniformidad y el CC. Entonces aquí lo que nos va a decir es ir a solución arenas o ir a solución gravas, porque vamos a tener dos posibles soluciones. Entonces, como en este caso nos dice ir a solución arenas, entonces vemos que los dos coeficientes sí cumplen, así que es una arena bien gradada, o sea una SM SW. Y en este caso, si fuera grava, acá también estaría la respectiva respuesta, pero como vemos aquí no concuerda, por lo que este laboratorio no nos da esto, por lo que no concuerdan los datos. Entonces en este caso la solución es la de este lado, la de arenas, como nos lo está indicando en esta parte. Ahora simplemente nos devolvemos, regresar, y vamos a ver, así no nos haya dado que es un suelo sucio, pero vamos a ver cómo es el proceso para el suelo sucio. En el suelo sucio, entonces tenemos la misma tabla granulométrica conectada con la principal como la anterior, y en esta simplemente, como es un suelo sucio, solo tenemos que hallar hasta qué tipo de arena es o qué tipo de grava es, si es limosa o arcillosa. Y como vemos con lo mismo, con la carta de plasticidad, vemos que es una arena limosa. Y como le dije en el anterior ejemplo, si hubiera quedado acá arriba o a este lado sería arcillosa, o si hubiera o como quedó en este caso sería limosa, o si fuera una grava quedaría grava limosa o grava arcillosa. Ahora nos devolvemos y vamos a ver la última clasificación, el último suelo, quiero decir, que sería el suelo limpio. Entonces el suelo limpio tenemos que hacer solo los coeficientes y ver si es bien graduado o mal graduado. Entonces hacemos en lo de los coeficientes acá. En lo del diámetro hacemos el mismo proceso que ya lo expliqué anteriormente en el de suelos intermedios, que tenemos que pasar el Y1, el Y2, el X1 y el X2. Tenemos que copiarlos acá. Entonces venimos acá y vemos que aquí ya hace el respectivo proceso. Saca los coeficientes el mismo, pues ya está todo programado, y entonces lo mismo nos va a decir si ir a la solución de arenas o ir a la solución de gravas. Y como tenemos un suelo similar, entonces vemos que nos dice que es para arenas, y vemos que los dos coeficientes sí cumplen, entonces por tanto es una arena bien gradada o una SW. O si fuera grava es el mismo proceso y nos diría acá la solución. Ahora volvemos para irnos a la siguiente clasificación, para no hacer este video tan largo. Bueno, como ya vimos lo de suelos gruesos, entonces ahora vamos a ver la solución de suelo fino. Entonces, si fuera un suelo fino, aquí nos diría seleccione suelo fino. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos que ir sino solo seleccionar el botón, y él nos manda para la solución de suelo fino. Entonces nos vamos, y aquí, como en todos los otros casos, la tabla está conectada a la principal, igual que los demás datos. Entonces aquí vemos que la carta de plasticidad nos va a dar el resultado. Entonces, como vemos en la carta de plasticidad, nuestro punto, que está graficado con el índice, con respecto al índice de plasticidad, y el límite líquido en el eje X, entonces vemos que nos da en un limo de alta plasticidad. Pero si en un caso nuestros datos de retenido nos hubiera dado que era por lo menos, no sé, una arcilla de baja plasticidad, aquí también pues por lógica nos diría que era una arcilla de baja plasticidad o una arcilla de alta plasticidad, o así sucesivamente. Entonces ya este es el proceso de los finos. Ahora sí regresamos
Entonces nos devolvemos, regresar y nos vamos al inicio. Entonces seguimos con la clasificación de suelos por el método ASTO. Entonces, en la clasificación de método ASTO nos basamos en esta tabla. Tenemos aquí los datos que nos hayan dado en el laboratorio. Como en el anterior, solo tenemos que ingresar el retenido y él ya nos hace los respectivos operaciones, y también tenemos que ingresar el límite líquido y el límite plástico. Entonces ya él nos saca el índice de grupo, nos saca para poder hallar el índice de grupo tenemos que hallar una A, una B, una C y una D, que es con un rango, y él ya nos lo saca automáticamente y nos saca cuál es el valor de nuestro índice de grupo, que en este caso es 0. Y como vemos, aquí están los parámetros para saber qué tipo de suelo es. Y entonces en nuestra tabla, que está programada, que está totalmente programada, nos va a dar solo una respuesta correcta, como debe ser. Y pues, como vemos, si nos ponemos a ver la tabla, este tipo de suelo, en el único que está todos cumple es en el A27. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que ya es un A27, simplemente tenemos que escribir en esta parte el tipo de suelo que es A27, y ya el índice de grupo nos aparece automáticamente. Y este sería la clasificación de suelos por el método ASTO. Ahorita seguimos con nuestro siguiente, que es los límites de Attenberg. Entonces, los límites de Attenberg tenemos que tenemos que ingresar el número de golpes que damos para lo del límite líquido, el peso de la tara tenemos que también ingresarlo, de los 3 números de ensayos que hagamos, el peso de la tara más el suelo húmedo también lo tenemos que ingresar el peso de la tara más nuestra muestra seca, o sea, cuando ya hayamos secado nuestro suelo, el peso del agua, ya que esto sí se halla con una fórmula que ya está programado, el peso del suelo del seco también está programado, y el contenido de agua también está programado. Entonces, para el límite plástico está programado para que nos lo dé automáticamente, aquí no tenemos que hacer nada. Ya cuando hayamos ingresado el peso de la tara, lo de peso húmedo y peso de nuestra muestra seca, ya nos hará todo lo demás. Y acá en lo del límite plástico es lo mismo, ingresamos esos 3 datos de cada número de ensayo y ya lo demás no lo hace. En el límite plástico, simplemente de los ensayos que hayamos hecho tenemos que sacar un promedio de los que hayan, y ese será nuestro límite plástico. Ya en nuestro límite líquido tenemos que basarnos en una tabla, que es la del límite líquido, y nuestro límite líquido va a ser el que esté en los 25 golpes, que es esta línea que está acá, que nos está indicando. Y si nosotros vemos por manejo de tabla, vemos que como está aquí es 21, pero está un poquito más arriba, entonces es un 21,1. Para hacerlo más preciso podríamos hacerlo con esta fórmula que está acá, pero dependiendo del tipo de ensayo, esta fórmula varía mucho, entonces es un poco complicado hacerlo con la fórmula así. Entonces, por simple ojo, vemos que el límite líquido es 21,1 y nuestro índice plástico es 2,80, que es la resta de los dos, que ya está programado para que no lo haga, y eso sería los límites de Attenberg. Ahora seguimos con granulometría por hidrómetro. En la granulometría por hidrómetro tenemos unos datos de la prueba que son estos. Tenemos nuestra tabla. Entonces vamos a empezar a explicar lo de la tabla. Tenemos que empezar a ingresar, obviamente la idea es que tomemos las lecturas del hidrómetro en estos tiempos que están dados en minutos. Entonces, dependiendo de la lectura que nos haya dado, los ingresamos aquí, que este es el primer dato que toca ingresar. Ya este dato de aquí, y todo esto ya está pues obviamente programado. Igualmente para el PASA ya está programado, igualmente para el RCL. Ya el L tenemos que sacarlo de esta gráfica. ¿Y cómo lo sacamos? Dependiendo de lo que nos haya dado en el RCL, tenemos que venir y buscar aquí el valor
el valor de nuestra RCL, que es esta parte, y ver cuánto es la L. Entonces, como vemos, el 52 no está, pero por viendo cómo va la tabla y cómo sería la secuencia, podemos concluir que sería un 7,8 como lo tenemos en nuestra gráfica. Entonces ya los demás sí están, como el 48, que es 8.4. Entonces esos datos tenemos que ingresarlos según nuestra tabla. Qué pena, es esta parte. Ahora vamos con el A. El A es una constante para todas, pero esa constante depende de la G que estemos utilizando en esta prueba, que en este caso es 2.70 y con una temperatura de 25. Con esas dos variables vamos a saber cuál es nuestra A. Entonces, como dijimos, es 270 y 25 de temperatura, entonces sería aquí 0,0127, como lo tenemos aquí. Y ahí sí también ingresamos y ese valor es para todos el mismo. Y ya el diámetro se saca con una fórmula también que está ya programada. Y como vemos, aquí está nuestra curva granulométrica de nuestra granulometría por hidrómetro. Y esto sería la granulometría por hidrómetro. Ahora nos devolvemos y seguimos con la granulometría por tamizado. La granulometría por tamizado, lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho con las otras tablas de granulometría. Simplemente ingresamos el retenido y ella nos hace todo el proceso. Pero en este caso, como vemos, tenemos muchos más tamices, por lo que tenemos que ver qué tipo de suelos tenemos, si son gravas gruesas, gravas finas, arenas finas, dependiendo de qué tipo de suelo tengamos. Entonces, como vemos, aquí está el porcentaje de cada tipo de suelo. Entonces, por lo menos aquí tenemos un 6% de gravas gruesas, 56% de gravas finas y así sucesivamente. Y si hacemos la operación, vemos que todo esto es el 100% de nuestra muestra. Entonces sumamos y es el 100% de nuestra muestra. Y aquí está nuestra curva granulométrica, en la cual vemos cómo se comporta en nuestra gráfica nuestro laboratorio, nuestros datos que nos han dado en el laboratorio. Y este sería la granulometría por tamizado. Y pues esto sería todo el trabajo para la materia de mecánica de suelos. Muchas gracias.